Bien, ahora vamos a crear nuestra base de datos. La base de datos, como nosotros ya sabemos, se llama taller 13. Cotejamiento, no vamos a ser muy específicos en este taller, pero el cotejamiento se usa cuando se trata pues de aplicaciones, por ejemplo, cuando uno quiere tener una aplicación que solamente va a ser accedida por un público que habla español, entonces va a acceder a ciertos caracteres especiales, como por ejemplo las vocales acentuadas, ¿no? Las tildes. En este caso no vamos a ser tan exquisitos con ello, pero lo dejamos pues en mención, ¿no? Me pide que me autentifique. Ahora vamos a crear la tabla, ¿no? La tabla es clientes. Entonces, el número de campos, eso lo vamos a ver aquí. Son estos de acá: código, nombre, sexo, edad y deuda. En total son 5, con cada sus características, sus propiedades. Vamos a crearlos, entonces son 5, dijimos. Luego de esto, vamos a cerrar esto. Bien. 5. Vamos a continuar. Y vamos a ingresar los datos. El primero es código, es un entero, tamaño 11 vamos a ponerle. Se va a autoincrementar un extra que sea un valor autoincrementable y sea llave primaria. ¿Por qué autoincrementable? Porque cuando yo ingrese un nuevo registro, el valor del código se va a numerar automáticamente de forma ascendente y va a empezar en 1. Entonces yo lo quiero hacer así. Sin embargo, si es que el cliente requiere que la aplicación, el mismo usuario ingrese el código, lo cual no es recomendable, porque para evitar problemas de duplicidad de valores, etc. Pero si aún así quiere que sea manual el ingreso, entonces simplemente le quitan el extra autoincrementable y bastaría con eso. Seguimos acá, sigue el nombre. El nombre, como va a ser una cadena de palabras, entonces que sea varchar, le hemos puesto acá un límite que sea 40. El cotejamiento le hemos puesto que sea UTF-8. Vamos a poner acá general. ¿Por qué? Porque está emitiendo palabras, ¿no? Y sigue sexo. Como solamente es un carácter, que sea char. Cotejamiento de igual manera. No requiere, pero no estaría mal hacer la práctica y acostumbrarnos. Sigue edad, que va a ser un entero. Finalmente, deuda que pues no necesariamente tiene que ser un entero, puede ser un valor decimal. Entonces vamos a poner acá como 2 para especificar la cantidad de enteros y decimales. Bueno, con eso bastaría. Ya hemos llenado todos los campos y simplemente vamos a grabar nuestra tabla. Se ha creado. Aquí muestra el código SQL, que si nosotros queremos hacerlo de manera manual por comandos, entonces tenemos que digitar todo esto, ¿no? Luego de esto, bueno, nosotros ya tenemos creada nuestra base de datos. Ahora recién podemos empezar a codear. Vamos a empezar acá y vamos a iniciar con la programación del menú. Aquí yo ya tengo todos los archivos que están creados. Y bueno, vamos a empezar a ingresar el código. Nosotros ya conocemos el menú, tiene esta forma. Es un conjunto de pequeños botones que en realidad son enlaces. Ahora vamos a ver cómo se trabaja eso, y un efecto, un fondo y un efecto de sombra. Este efecto es curioso porque está hecho en CSS. Antes, hace no sé, 2-3 años antes tal vez, si nosotros queremos hacer este efecto, tendríamos que hacerlo con un editor de imagen, por ejemplo Photoshop, ¿no? que también te permite hacer ese tipo de efectos, y uno tenía que estar ahí adjuntando la imagen dentro de la página web, lo cual era bastante tedioso y demoraba en el desarrollo por si a alguien se le ocurría cambiar el fondo, tan solamente eso. Pero ahora con el CSS todo eso ha cambiado. Es más sencillo y todo se puede hacer mediante código, lo cual es la idea. Bueno, veamos, acá empezamos con la estructura básica del HTML. Vamos a iniciar con nuestro clásico type.
título que va a llevar será menú opciones, pero va a tener un formato. Entonces vamos de frente vamos a poner la ruta de nuestro archivo CSS. Va a tener dos, voy a explicar el primero. El primero es el que yo he creado, que en este caso se llama estilo.css, y el segundo es una pequeña librería de código CSS que la mencioné hace un momento. Entonces la librería es esta de acá. Esta librería tiene un conjunto de propiedades. En este caso contiene clases para botones, que aquí está como button. Aquí me muestra pues cuando la posición del cursor está encima, va a ser una serie de efectos, va a tener un tal color de fondo, va a tener márgenes, así mismo cuando el clic no está encima, cuando está activo van a hacer estos efectos. Tiene tamaños de texto según la clase que yo elija, y así mismo con colores. Y tiene un pequeño efecto cuando se trata de los enlaces, ¿no? Que en este caso me muestra de que a través de este código, de que no va a tener ningún efecto cuando uno le haya dado clic, que a veces es bien molesto cuando uno trabaja con enlaces. Cuando uno le da clic se pone un color, o cuando se subraya y cosas así. Bueno, esta librería no vamos a pasar a detallarla, puesto que aquí trabajar con CSS no es la idea, trabajar a profundidad. Sin embargo, aquí yo lo he puesto como una pequeña librería para usarla, y ya les corresponde a ustedes, que por cierto, les recuerdo que ya he subido libros en la sección recursos sobre CSS bastante interesantes, y van a entender todo esto, que está bastante sencillo en realidad. Sin embargo, la lectura de ese libro les va a aclarar más ese tema. Bueno, sin más, vamos a cerrar esto y vamos a poner acá, a apuntar esa pequeña librería. Acá vamos a borrar esto. Mejor lo hacemos así. Entonces vamos a poner esa pequeña librería que sí, que creo que era el botón. Vamos a abrirla, no me acuerdo el nombre. Click botones es. Bueno, ahí está. ¿Qué más nos queda? Ya hemos terminado la parte de la cabecera. Ahora viene el cuerpo. En el cuerpo vamos a poner acá, por ejemplo, que sea center, tal vez center, y aquí vamos a poner un pequeño título que va a tener una fuente grande. Entonces vamos a ponerle en H1 y va a decir lo siguiente, va a decir mantenimiento de clientes. Entonces, que estamos asemejando lo que nosotros ya habíamos hecho acá, ¿no? Acá está. Entonces estamos por esta parte de acá. Seguimos y ahora vamos a una etiqueta P para indicar un salto de párrafo, y finalmente aquí vamos a poner todos los enlaces. El enlace en este caso la estructura normal de un enlace es esta de acá con hrefs. Esto vamos a obviarlo, y aquí va a trabajar tanto la librería de botones como hemos especificado, y un poquito de JavaScript para empezar a empaparnos sobre el tema. Entonces vamos a borrar esto y vamos a hacer esta otra variante que es similar, sino que siempre es bueno probar una que otra cosa, a ver cuál es la que te favorece. En este caso vamos a empezar con el código CSS, y como quiero antes explicar esto de acá para que no se mareen. Ahora sí, vamos a empezar diciendo class. ¿Por qué? Porque en CSS la palabra que está precedida de un botón, cuando tú quieres ejecutar todo lo que contiene dentro de este corchete, tienes que poner class. Entonces a ello se debe. Ponemos class porque quiero que me ejecute todo eso, y comillas, botón mediano naranja. ¿Por qué pongo esto? Porque quiero que me establezca las propiedades primero de la clase button. ¿Cuál es la clase button? Pues esta de acá, ¿no? Que es toda esta amplia clase que le va a dar, mira, por ejemplo, un box shadow. Entonces ahí le va a dar un efecto de sombrita. ¿Qué tiene? También tiene va a dar unos pequeños fondos. ¿Qué más? Posiciones, tamaños. Entonces aquí tiene más características,
Y luego está mediano, ¿no? Mediano es que le va a poner este tipo de fuente. Y finalmente naranja, que este background le va a poner este color que es un naranja que hemos visto, que es el que presenta los enlaces. Entonces vamos a poner todas estas características. Aquí estamos. Le va a ejecutar todas esas propiedades. Ahora aquí viene un pequeño evento de JavaScript. On click y window.location. Y vamos a poner la página en la cual debe de redirigir. Entonces en este caso es listar. ¿Por qué listar? Porque este enlace se va a llamar listar, que lo vamos a colocar por medio de un spam. Listar. Y finalmente un salto de línea. Veamos cómo queda. Ya tenemos el título y este botón listar, que tiene una fuente. No está tan todavía falta asemejarse a nuestra presentación final. Vamos a ir por ella. Podemos ir adelantándonos, tomando este pequeño código y copiándoselo repetidas veces. Creo que con eso bastará. Y hagamos las modificaciones. Por ejemplo, en este caso ya no es listar, sería consultar, aquí modificar, eliminar, agregar lo mismo acá. Listo, ya están todos los cambios. Ahora vamos a hacer por medio de otro código CSS, que ahora el que nosotros vamos a programar propiamente de nosotros. Vamos a poner los efectos al body como el fondo. En este caso vamos a cerrar nuestra librería para botones. Y aquí en estilo CSS vamos a empezar a programar todo lo que nosotros requerimos para para ponerle el fondo y demás funciones. En este caso vamos a empezar por el body y vamos a decir lo siguiente, que el background sea olivo. Es un color verdecito bien simpático que hemos visto en la pantalla, que tenga un color de texto negro. Que más el tipo de fuente. Acá me olvidé de cerrar. El tipo de fuente que sea calibre. Si no lo encuentra, que sea Arial. Si no lo encuentra el navegador, ¿no? Luego viene el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente que sea 100%, vamos a poner. Veamos los cambios. Ajá, se está asemejando. Falta el efecto de la sombra. Eso vamos a hacerlo en este momento. Vamos a poner una etiqueta H1 porque nosotros aquí mantenimiento de clientes, la palabra que queremos dar el formato está dentro de una etiqueta H1. Entonces vamos a por ello. Empezamos diciendo que el color de la fuente sea negro. Luego va a tener margen. Vamos a ponerlo aquí que sea de 0.25, es decir, un cuarto del tamaño de la fuente. Que sea y auto. Va a tener un centrado. Luego aquí viene la parte del efecto con un text shadow. Y aquí hay unos valores que voy a ingresarlos primero y luego vamos a empezar a explicarlos.
Bueno, el Tail Shadow, como ya sabemos, nos va a dar el efecto de sombra. 5px para que la muestre en su eje X, acá 5px para que nos muestre en su eje Y, 10px que es el efecto de gradiente, mientras si yo le pongo menos el efecto de sombra va a ser más concentrado, si le pongo más se va a dispersar. El RGBA simplemente es una notación para trabajar con colores, requiere de 4 parámetros. Los 3 primeros es el clásico RGB que expresa los colores tanto rojo, verde y azul, y el último parámetro es el parámetro de opacidad o de transparencia. Entonces, que va entre 0 y 1. 0, si es 0, es completamente transparente, y si es 1, es completamente opaco. Lo que se le conoce como el efecto alfa. La gente que ha trabajado con Flash, el efecto alfa para ellos es bastante conocido. Bueno, y finalmente aquí vamos a, como en la imagen, es grande el texto, no es, este es el 100%, aquí no es 100%, aquí es 300, vamos a ponerlo a 350, entonces vamos a ir al tamaño de texto, que sea 350%, entonces vemos los cambios, como van hasta ahí. Ajá, está bastante semejante a lo que nosotros ya hemos diseñado con antelación, entonces vamos a dejarlo ahí. Y vamos a pasar ahora a trabajar con la conexión de base de datos y todos los documentos que competen tanto para listar, consultar, modificar, eliminar y finalmente agregar. Bueno, la conexión de base de datos es la siguiente. Empezamos por los delimitadores clásicos de PHP y vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llama connect, que va a ser igual a MySQL connect, y aquí los parámetros que requiere son los siguientes. Primero, el servidor localhost, segundo, el usuario, en mi caso root, y tercero, mi clave superpoderosa MySQL. Bueno, aquí vamos a poner una pequeña función. Si esto conecta, no va a mostrar ni un mensaje, pero si no, acá me va a mostrar uno, por ahí. Y vamos a colocar acá el texto error en la conexión. Luego vamos a hacer una conexión a la base de datos. Acá la variable vamos a ponerle db y va a ser igual a MySQL selected db, que vamos a seleccionar acá la base de datos que vamos a trabajar y vamos a decir que nuestra base de datos es la siguiente. Vamos a borrar esto que hemos hecho acá. Ya, nuestra base de datos, ¿cómo se llama? Taller 13, ¿no? Taller 13. Y el otro parámetro que requiere es la conexión al servidor. Entonces la conexión está comprimida dentro de la función connect. Vamos a ponerle punto y coma acá, vamos a finalizar eso. Luego lo que ahora me faltaba poner el mensaje de que si eso falla, entonces por die aquí vamos a poner el mensaje que dice error en la conexión a la base de datos. Entonces si la conexión falla me va a mostrar esos errores, enseguida la vamos a probar. Bueno, eso pienso que es todo. Vamos a probar ahora nuestro código. Vamos a poner acá bien, conexión. Me muestra en blanco porque está ha cargado sin errores. Vamos a ponerle acá un error. Vamos a modificar acá el root y me muestra el primer error, ¿no? Acá me sale mi texto de error en la conexión, aparte que me sale el error mismo de MySQL y me dicen qué línea está. Entonces hemos comprobado de que está funcionando la conexión al servidor. Vamos a poner acá un error en la base de datos, entonces igual, no error en la conexión a la base de datos, o sea, me está filtrando correctamente, está funcionando de momento bien esta parte. En fin, ya hemos hecho nuestra conexión al servidor y a la base de datos. Ahora podemos empezar a programar nuestras aplicaciones.